Amigas, amigos de ATV, el canal de televisión valdiviano a través de BTR en su señal 11 y sus plataformas diversas, con las cuales llega muy lejos, a muchos lugares distintos. Estamos en el segundo programa Contrapunto. Quiero recordar que nuestro primer invitado fue don Carlos Villarroel Machuca, doctor, médico, con el cual analizamos la salud en los tiempos de la Unidad Popular y previo a eso y más tarde lo que sucede en esta época de modernidad. Hoy día fíjense que vamos a ir con otro tema que no es indiferente a nadie. Vamos a hablar de la justicia. Y para eso nada menos que tener a un entendido. Se trata de un abogado bien querido por mucha gente en nuestra ciudad, don Patricio Miranda Olivares, a quien le damos la bienvenida, para que salude primero y recordar que estamos con Eduardo Ramírez, a quien le ofrezco también su intervención para saludar a los televidentes, especialmente y al invitado. No, sin duda. Con permiso, sí, un saludo inicial, ¿no es cierto? Recordarles que esta es una iniciativa particular, digamos, de un grupo de amigos y de compañeros que nos hemos reunido para generar un espacio de conversación y de intercambio de ideas, de experiencias, de trayectoria respecto de lo que fue el gobierno de los trabajadores de la Unidad Popular y hacer el contrapunto, como lo hemos puesto este espacio, ¿no es cierto?, respecto de los contenidos del programa, aquello que se alcanzó a instalar, aquello que se alcanzó a hacer y respecto de lo que tenemos hoy en día en nuestro país, la realidad nuestra de cada día y hacia dónde quisiéramos todos a transitar, digamos, hacia un Chile más justo, más solidario. Abogado Miranda, frente a la cámara, por favor, sí, para que por salude. favor, un saludo a todos los televidentes que están viéndonos, un agradecimiento a la invitación y una esperanza de poder contribuir a lo que es la memoria, porque la memoria es lo que mantiene vivo a un país, a mi juicio. Mire, dedicamos un par de minutitos para conocer al personaje en su amplitud. Usted también es de esa familia numerosa que llega a Valdivia y por motivos muy especiales se quedan acá. Sí, yo me vine a Valdivia el año 1973, en el mes de febrero, o sea, justo. Yo era funcionario de la Corporación de la Vivienda, la Corvi, y a los profesionales jóvenes, yo era joven en ese tiempo, nos ofrecieron aumentarnos nuestras remuneraciones y darnos una casa en Huachocopico, en la avenida Italia. Yo había venido a Valdivia en visita y la ciudad me había encantado, quedé alucinado, entré por Antilhue en el tren y ese río y esas casas de color gris con la chimenea echando humo, llegué en invierno, quedé fascinado. Entonces, ante ese ofrecimiento yo le dije, yo me voy a Valdivia. Y justamente iniciamos nuestra vida en común con la que es hoy día mi mujer después de 50 años. Y llegamos a trabajar a la Corvi aquí, digamos, con la esperanza de contribuir un poco a lo que era Corvi y lo que era Corvi. La Corvi era una institución muy importante en el desarrollo de la vivienda en Chile. Nunca se construyó más viviendas en este país que bajo el gobierno popular. Fue el gobierno que más construyó. Y si la planta KPD, donada por la Unión Soviética, que se instaló en Quillot, después, hubiera empezado a funcionar full, no tendríamos déficit habitacional hoy día. Entonces era una contribución a la solución de un problema muy importante para la población. Tener casa es como empezar a vivir. El que no tiene casa no vive. Y por eso me vine acá. Y la verdad es que es una de las cosas mejores que he hecho en mi vida, junto con casarme con mi mujer, es venirme acá porque esta es una ciudad fantástica. Y yo considero que no es la ciudad más linda de Chile, es una de las ciudades más lindas del mundo. Abogado, ¿es oriundo usted de Santiago? Soy santiaguino, nací a una cuadra y media de la Plaza Italia, donde estaba antiguamente el Hospital San Borja. ¿Abogado de la Universidad de Chile? Abogado de la Universidad de Chile, me titulé con una memoria que es una paradoja. Mi memoria se tituló El militarismo en América Latina. Me fue calificada con nota 7 máxima y fue informada por Jorge Tapia, que fue ministro del compañero Allende. ¿Con qué pregunta lo llevamos al pasado, Eduardo? Precisamente, transparentar que recién, mientras fuera de cámara, ¿no es cierto?, hacíamos nos introducía usted mismo, digamos, respecto de todo este conocimiento, este bagaje y de su trayectoria que tiene, y nos planteaba que habían ciertos conceptos que era importante introducir para poder situar esta conversación con las televidentes.
¿no? Sí, la verdad es que la profesión de abogado es una profesión bastante poco comprendida por la población. Y se debe fundamentalmente, más que a la existencia de abogados que no son muy honestos, que lo hay en todas las profesiones, se debe fundamentalmente a que el abogado vive del conflicto. Es la única profesión en que se enfrenta a un conflicto donde hay dos partes, una que dice sí y otra que dice no, y eso hay que resolverlo. Me van a perdonar, pero voy a usar una frase, un concepto dialéctico. Hay una tesis planteada por el demandante o el querellante, hay una antítesis planteada por la defensa y hay una síntesis que aceptar. Ahora, en este proceso siempre hay alguien que sale perjudicado, por decirlo así, que no gana, que pierde. Y esa persona despotrica, por decirlo menos, contra el abogado, contra el juez, contra el sistema, contra todo. Y es complicado eso. Y un segundo tema que es importante marcar es que los jueces y los abogados somos seres humanos. Y ser humano significa tener aficiones, ideologías, tendencias. Juzgar es una función terriblemente complicada. Se los digo, yo he tenido el privilegio de integrar la Corte de Apelaciones de Valdivia como abogado integrante durante un año, y realmente uno palpa sentado en ese estrado donde uno tiene que poner una cara de póker, por decirlo menos, se da cuenta que presenta la tesis y uno dice, en un caso penal, por ejemplo, el fiscal presenta el tema y uno dice, a ese hay que secarlo en la cárcel, como con la frase de un antiguo ministro. Después viene el defensor y plantea su tesis y dice, no, no es tan grave. Y uno tiene que llegar y despojarse de sus inclinaciones, de sus tendencias, de, qué sé yo, de cualquier forma de enfrentar la sociedad, y tiene que ponerse en una posición objetiva, lo cual es muy difícil, muy complicado. Y en esta tarea hay muchos que sucumben a la ideología, y esto pasó durante la dictadura. ¿Y cómo se explica eso? Esta adopción de alguna ideología y llevarla a un terreno que uno se imagina no pudiera hacer, ¿no? Primero, no debiera ser. El tema de la formación. Es decir, es muy distinto egresar de universidades estatales que egresar de universidades privadas. Hay universidades que tienen una línea ideológica, religiosa, política, bien definida. En mi tiempo no era tanto, porque existían 5 universidades en todo el país, y la única que era un poco contraria a la nuestra es la católica. La nuestra, por decir, la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, la Universidad de Chile de Valparaíso. Hay una anécdota que yo quiero contar. Una nieta mía quiso estudiar Derecho, hoy día es abogada. Una familia muy católica, la familia de mi hija, y ingresó a la Universidad de Chile. Y yo le pregunté, le dije, qué raro, le dije, tú podías haber entrado a la católica. No, me dijo, que yo quiero estudiar Derecho, no religión. De 25 ramos que tenemos, 26, 27 más o menos, 5 ramos eran de religión. Entonces, claro, va marcándose. Entonces hay principios de una religión determinada que tiene una forma de enfrentar la vida y otros que no la tienen. Y despojarse, por decirlo menos, imagínense, póngase la situación de un juez que tiene que resolver una situación donde hay un evangélico y hay un católico y el juez es egresado de una universidad católica. O la posición que tenían hasta hace poco y tienen todavía muchos jueces con respecto a los divorcios, a las nulidades de matrimonio, a las separaciones, porque la familia es indisoluble, porque la familia es una sola, porque el amor dura para siempre, lo cual no es efectivo. Entonces, enfrentarse a eso es complicado, es complicado. Yo me recuerdo que en mi tiempo, cuando había nulidad de matrimonio, uno preguntaba en qué sala iba a caer en la Corte de Apelaciones, porque había unas salas que rechazaban la nulidad de matrimonio y otros que la aceptaban. Entonces, fíjate usted que la objetividad es un bien poco difundido entre la judicatura. Y en el caso de la dictadura esto fue ya siniestro, porque realmente yo no sé si los jueces, en especial los ministros de la Corte Suprema, que rechazaron todos los amparos que se presentaron, amparos a favor de compañeros prisioneros que hoy día están siendo indemnizados
por el Estado debido a que su prisión fue injustificada. El caso de los consejos de guerra, en el cual uno de ellos me tocó participar. Los consejos de guerra eran absolutamente ilegales, absolutamente inconstitucionales. Los consejos de guerra se justifican cuando hay guerra. Ellos inventaron este tema de la guerra interna, que no existía la guerra interna. Y entonces lo inventaron y crearon los consejos de guerra que juzgaban a las personas civiles. ¿Por qué? En el caso nuestro, en el caso del Consejo de Guerra que me tocó participar, a mucha honra, una de las mejores cosas que he hecho en mi vida profesional, me tocó defender especialmente a Ularicio Figueroa Valdivia, que fue el jefe de la Unidad Popular en Valdivia, y a Víctor Ormazábal, entre otros, a Víctor Ormazábal, que era el jefe de la Central Unitaria de Trabajadores, en ese tiempo secretario. En ese caso lo acusaron de traición a la patria. El tipo penal de traición a la patria está señalado en el Código de Justicia Militar. Está definido como el que es traidor a la patria, el que favorece las armas del enemigo. Surgió la pregunta que yo la hice en mi defensa: ¿quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? El enemigo es la gente que estaba con el gobierno popular. Entonces los que estaban presos son prisioneros de guerra, no prisioneros comunes. Y como prisioneros de guerra no pueden ser sometidos al Consejo de Guerra. Pero ellos son la dictadura militar y sus, no sé cómo llamarlo para no decirles secuaces, que es un poco duro, simplemente olvidaron principios fundamentales del derecho. Entre ellos, un fiscal militar, que yo lo conocía desde antes, un día me dice: ya no puedo más con el trabajo que tengo porque me llegan centenares de denuncias todos los días y la mayor parte de ellas son falsas. Y le dije: es muy fácil, al que presente una denuncia falsa, meterlo preso. No podemos. Nosotros preferimos 100 inocentes presos que un culpable libre. O sea, el principio de la inimputabilidad, de la inocencia, que se presume en todos los países civilizados del mundo. El acusado, el imputado, el denunciado es inocente hasta que no se prueba su culpabilidad. Acá fue al revés. Acá éramos nosotros los acusados los que teníamos que probar que éramos inocentes. Esa fue la situación. Yo creo que fue eso, yo creo que fue miedo, fue temor. Porque seamos honestos, en ese tiempo todos teníamos un cierto temor menor o mayor dependiendo de la actividad que desarrolláramos. Y los ministros de la Corte Suprema y los jueces temían por su vida, por su familia, por su libertad. Yo no lo justifico, pero sí lo explico. Esto de la guerra fue algo que se les complicó un poco a la dictadura en su momento, ¿no? Sí. Porque los prisioneros de guerra tienen derechos. Claro. Internacionalmente se les reconocen un derecho. Claro. Entonces fue más cómodo posteriormente hablar de delincuentes. Aunque les costó encontrar delitos, ¿eh? Porque yo no recuerdo, al menos en la ciudad, que haya habido dirigentes de la Unidad Popular, de los partidos políticos, que hayan sido sancionados, condenados por haber robado al Estado, por haberse llevado dinero, por haber hecho negocios turbios. No. ¿Eso no se vio? No se vio, no. Las acusaciones eran o por traición a la patria, o por armas, por haber sido, dijeron cosas aberrantes, como que habían ayudado al desembarco de guerrilleros cubanos que venían a derrocar el gobierno militar. Pero nunca hubo una acusación de fraude, de apropiación indebida o Yo temí eso, yo era funcionario público, y cuando a mí me fue a ver el fiscal militar de Valdivia para decirme cuánto tiempo necesitaba para irme de Chile, me dijo que tenía una orden de detención por malversación. Porque yo era abogado desde Temuco hasta Chiloé, y salía de viaje y me daban un viático, y que yo no había rendido esos viáticos. Y la verdad es que era absurdo, porque el viático no se rinde. El viático uno lo dan y uno, si quiere, se va al hotel de 4 estrellas, o si quiere se va a una pensión, pero es un derecho del trabajador.
pero en general yo nunca conocí un caso que fuera un consejo de guerra o a un tribunal civil por una cuestión que estuviera mezclado lo político con lo delictual. No. Pueden haber habido algunos casos de, qué sé yo, de lesiones en ese tiempo no existía la violencia intrafamiliar, pero desgraciadamente nosotros los chilenos somos muy dados a la violencia intrafamiliar, desgraciadamente. Antes de volver con Patricio, quiero pasar por Eduardo. Usted nació en el 73. Sí, el 72, claro, en diciembre del 72. 72. Sí. No tenía razón todavía para entender la Constitucionalidad, exactamente. La inconstitucionalidad del gobierno de Allende. Exactamente. ¿Qué dice el abogado? A ver, este fue una maniobra política, 100%. Fue declarada por un órgano político, que es el Parlamento, donde había una mayoría opositora a Allende. Entonces no fue, porque la inconstitucionalidad debía la declarar la Corte Suprema, que yo creo que habrían sido obedientes y habrían declarado la inconstitucionalidad. Pero ellos no confiaron tal vez y pensaron que podían haber votado en contra, y optaron por esta vía política. Por lo tanto, jurídicamente no hay inconstitucionalidad. Yo les quiero decir, por ejemplo, que la defensa que yo hice de los presos políticos, que eran varios, yo cité a los más importantes, pero eran como 15. El documento era el documento de trabajo en la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Sorbona, en París. Esto porque vino un abogado francés que era profesor de esa cátedra, y ahí me invitaron a dar una charla, y ahí un alumno planteó el tema de la constitucionalidad, un alumno de la facultad. Y yo le expliqué que la decisión había sido hecha por un órgano político, y entonces como que hubo un acuerdo en que eso no era legal haber hecho, no era legal haber hecho una declaración de constitucionalidad por un órgano político. Tengo entendido que ahora un grupo político en Chile quiere celebrar un día que creo que en octubre, 24 de octubre. No, estamos hablando de agosto. ¿Agosto? Sí, porque se decreta en ese... Porque en ese momento se tomó el acuerdo. Claro. Y quiere celebrar eso con una gran victoria. Una gran victoria, vamos. Bueno, para ser más preciso, Renovación Nacional estaba convocando a celebrar los 50 años con este hecho, cuando se decreta la inconstitucionalidad del gobierno de Allende. Ella celebrarlo como triunfo político, ¿no? En definitiva se trata de eso, de hacer el punto de celebrarlo como punto político. Ahora, yo quiero decirles que yo personalmente, que trabajo mucho en la parte legal, nunca tuve conocimiento no de una inconstitucionalidad, no de una ilegalidad del gobierno de Allende. La única ilegalidad que podría haberse discutido fue la negativa del Ejecutivo a dar la fuerza pública para los desalojos en los casos de arrendamiento de gente que quedaba en la calle. Era un espectáculo antes del gobierno popular, era un espectáculo deprimente, a veces en una vereda ver los trastos de la gente ahí y una guagua en una cuna llorando a la intemperie porque los habían desalojado. Entonces el gobierno dijo, no más desalojo. Lo otro fue el tema de las tomas. Por el tema de las tomas, cualquier gobierno no toma la fuerza pública, no usa la fuerza pública para desalojar una toma, porque eso significa una masacre. Yo quiero recordar un poco Puerto Montt. Pamperigoyen. 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 Bueno. Mira, entramos de lleno a recordar aquellos tiempos, ¿no? Y la actitud sumisa que tuvieron jueces y ministros para acatar los mandatos de la dictadura, de los 4 generales. ¿Qué pasa con la justicia hoy día, abogado, cuando quienes demandan justicia, quienes sienten desamparo porque no han llegado fallos, ni mucho menos reparaciones por lo que sufrieron, constatan que el desarrollo sigue siendo lento, ¿no? Sigue siendo lento, pero se han hecho avances notables. Yo quiero reivindicar algunos avances que son muy importantes. Yo actualmente me estoy dedicando fundamentalmente al aspecto laboral. Y la reforma al procedimiento laboral ha sido realmente un paso adelante muy grande. Antiguamente, antes de la dictadura, durante la dictadura y unos años después, los juicios
un abogado no conocía al juez. El juez estaba encerrado adentro y uno hablaba con el actuario, que normalmente no tenía ningún estudio de derecho. Hoy día el juez está presente, está ahí en un estado, y estamos los abogados acá y nos ve la cara, y ven la cara de los testigos. Es un avance notable, y los jueces, el derecho laboral ha experimentado un avance notable. Hoy día, por ejemplo, les pongo un ejemplo, que es una conquista hecha por unos profesores muy cristianos que plantearon el tema de la ciudadanía en la empresa. Y dijeron, miren, los trabajadores no solamente su obligación y sus derechos están en el contrato de trabajo, sino que son ciudadanos, como cualquier otro, y por lo tanto tienen los derechos que la Constitución les garantiza, buena o mala, la Constitución. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy típico, el derecho a la honra. Y entonces antes no se soñaba que un empleador fuera sancionado, generalmente con una indemnización, sancionado porque el famoso ninguneo. Cuando el empleador le decía, no servís para nada, ¿hasta cuándo te digo? Eres un inútil, eres un tarado, qué sé yo. Hoy día eso no puede hacerlo. Es un avance. Ahora, los tribunales, ¿cómo funcionan? Yo diría que en su mayor parte funcionan bien. No significa que no haya algunos fallos que no son... A ver, yo diría, si digo que no son ajustados a derecho, alguien me va a decir, no, pero es que los jueces aplican la ley. Efectivamente, los jueces no pueden hacer justicia. Atención, los jueces no hacen justicia, los jueces aplican la ley. Y si la ley dice negro, negro. Que eso es injusto porque el trabajador está blanco o cualquier ciudadano, pero es la ley, no puede salirse de la ley. ¿Verdad? No es como en Estados Unidos o en los países de expresión sajona, en que el juez tiene una amplitud para aplicar la ley de acuerdo con las circunstancias del derecho. No, aquí en Chile no, en Chile somos un país legalista, tenemos que cumplir la ley. Y eso es una camisa de fuerza para los jueces. Pero si ustedes me piden comparar lo anterior a la dictadura y hoy día, yo diría que lo mejor que hay en Chile es ahora. Segundo, lo que había antes de la dictadura. Y tercero, obviamente fuera de poco la dictadura, porque la dictadura no respetó. Un ejemplo muy claro, ustedes subieron lo de las leyes secretas. Las leyes secretas, yo tuve un cliente que vino porque, oye, me citaron porque dicen que yo cometí un delito contemplado en la ley número tantito. Fui a buscar la ley y la ley decía, es secreta. Es decir, díganme, ¿cómo se puede defender uno de una cosa así? Eso es ilegalidad, eso es inconstitucionalidad, eso. Además que en el derecho hay un principio y es que la ley una vez promulgada se presupone conocida, ¿no? Entonces tenemos toda la obligación de cumplir la ley porque y no tenemos que pasar por una capacitación o por una inducción, ¿no? O sea, está prohibido, digamos, se hace. Eso es importantísimo porque si pudiéramos alegar ignorancia de la ley, nadie estaría condenado en este país, ni nadie diría, porque no la conozco la ley. Le voy a decir una cosa, los abogados conocemos, cuando son muy letrados, un 30% de las leyes. Cuando aparece un caso, yo tengo que ir y buscar la ley y leerla. No conozco todas las leyes. Pero ese es un principio básico para poder... Pero, como le digo, la dictadura no respetó ninguna ley. Ninguna. Fíjese que, para decirle un caso, mis defensivos fueron acusados de traición a la patria, pero fueron condenados por otro delito distinto, lo que no se puede hacer, porque los jueces tienen que sancionar de acuerdo con la demanda, con la querella, con la acusación. No, ellos, sin contar con que el presidente del Consejo de Guerra estaba tomado de alcohol, cosa que constataron. Aquí vinieron a este Consejo de Guerra, vinieron una delegación de la Cruz Roja Internacional. Cuando se piensa en Cruz Roja, piensan en lo que decía el doctor Carlos Villarroel, ¿no? La salud. No. La Cruz Roja tiene un equipo de jurídico muy importante porque ellos son los custodios de la ley de la Convención de Ginebra, de los presos políticos. Vinieron dos abogados que hablaban perfecto español
Además vino un abogado que era de la Asociación Mundial de Juristas Católicos y estaba aquí también presente el delegado, el jefe de France Press, acá, Jacques Coman. Y ellos estuvieron presentes en el Consejo de Guerra y fue el abogado francés que me tocó el brazo al lado, estaba yo al lado, me dijo, oye, me dijo, el presidente está borracho. El presidente del Consejo. El Consejo de Mm. Guerra. El presidente está borracho. No, ese Consejo de Guerra fue una pantomima horrible. O sea, los vejámenes que sufrieron estos mismos abogados a la entrada, es decir, yo les digo, hay imágenes que nunca se me borrarán. El Consejo de Guerra tuvo lugar aquí donde está el regimiento actualmente, el campo militar, y teníamos que caminar todo ese trecho por una fila, pero en zigzag, todos con las armas, y vi a la entrada, había una fila de prisioneros engrillados, no con esposas, sino que con cadenas, con candados, encabezados por Sándor Arancibia, que era el intendente de Valdivia, por Luis Díaz, que era alcalde de Valdivia, Uznaricio, Víctor Hugo y un montón para atrás. La defensa teníamos que entregarla por escrito 10 días antes y era censurada. Y cuando la leíamos, ¿para qué la leíamos? Se la conocía todo el mundo. Cuando la leíamos no podíamos salirnos del libreto. ¿Se digan ustedes? Cuando se hizo un break para que fueran al baño, no les sacaron las cadenas. Tuvieron que ir al baño a hacer sus necesidades encadenados. Y cuando entramos, uno de los de la Cruz Roja le dijo a un oficial, díganle a sus subordinados que pongan el seguro en las armas, porque si uno estornuda vamos a morir todos. Y el oficial muy engreído le dijo, usted no me va a enseñar a mí. Sí, le voy a enseñar. Le dijo. ¿Me permite? Teniente coronel del ejército suizo. Las armas que usan sus soldados son tales y tales y tales y tales. Era esa la situación que vivíamos en ese momento. Realmente yo creí que no íbamos a salir de ahí. Y yo creo que nos salvó la Cruz Roja y los extranjeros. Sobre todo la Cruz Roja, que le dijo al auditor de guerra que para todos los efectos yo era abogado de la Cruz Roja. Entonces, vamos avanzando en el programa, ya que Patricio, nuestro invitado, ha centrado por varios minutos su intervención en ese Consejo de Guerra, en lo arbitrario que fue. Yo quiero destacar un hecho que es poco conocido, quizás lo recordamos solamente los que estuvimos viviendo esa situación. Patricio Miranda asumió la defensa gratuita de todos aquellos que quisieron confiar en él y que no tenían abogado. Porque hay que señalar que los abogados no todos estaban dispuestos a defender a un condenado, a priori. No todos estaban dispuestos a cobrar lo que valían los servicios. O sea, aumentó la demanda generó mayores precios. Pero don Patricio, con mucha humanidad, acogió a todos los que no tenían abogado. Pero esto también tuvo costos, Patricio, ¿no? Usted... Sí. Bueno, yo quiero aclarar que lo que hice... Lo vivió feo después de aquello, ¿no? Yo era militante. O sea, cumplí con mi deber de militante. Yo tengo que confesarlo, yo no tengo... Hoy día no tengo militancia, pero en ese tiempo tenía militancia. Ahora, el costo que yo pagué fue que, como les conté, el fiscal militar, que tenía cierta relación conmigo, fue a mi casa una noche y con toda la parafernalia, las luces, para decirme que cuánto necesitaba para irme del país. Yo le dije, yo no me voy de mi país, es mi país. Mira, me dijo, yo tengo una orden de aprehensión en contra tuya y si te llevo al regimiento no te voy a dar café. Mi mujer estaba embarazada porque iba por nacer el segundo hijo. Yo vivía en ese tiempo con mi abuela, con 2 hijos más, y pensé, porque ya teníamos la experiencia, a mí pueden hacerme lo que quieran, no sé si voy a resistir la tortura o no, pero no resistiría que tomaran a mi mujer y a mis hijos. Entonces le dije 2 meses, 15 días. Y la verdad
es que temí por ello, me fui. Después supe que era falso, que no había ninguna orden contra mí. Lo que pasa es que yo era una piedra en el zapato y había que sacarme del país, no por el exilio, porque si no la Cruz Roja habría levantado bandera. Ahora, quiero decirles bien claramente que tengo que, en cierto modo, agradecer este exilio, porque me tocó vivir una experiencia de exilio muy diferente a la normal. Yo fui contratado por el gobierno de la República Popular de Mozambique, en África Oriental, y fueron los 7 mejores años de mi vida, porque contribuí a poner un granito de arena en la construcción de un nuevo país. Y fuimos, Carlos Villarroel, que estuvo aquí hace un poco, también estuvo allá. Fuimos muy queridos por el pueblo mozambicano, por las autoridades, y lo pasamos muy bien desde el punto de vista profesional, humano, político. Por primera vez los chilenos estábamos unidos férreamente en torno a esta tarea que se nos daba de ayudar a que el país progresara. Abogado, para las nuevas generaciones precisamente, para las nuevas generaciones, cuéntenos brevemente qué estaba pasando en Mozambique en ese momento y cuál fue el aporte de los exiliados chilenos a ese proceso. Por favor. Mozambique acababa de adquirir la nacionalidad, la independencia. Ellos fueron independientes en el año 75, nosotros llegamos al 76. Ya. Llegamos a ser 500 chilenos trabajando en diferentes actividades, médicos, dentistas, abogados, no fui el único, asistentes sociales, qué sé yo, hasta una vez nos pidieron un entrenador de fútbol, porque teníamos un convenio con el gobierno nos pedía profesionales y nosotros, o lo que llaman cooperantes, y nosotros le pedíamos también que siguiéramos a alguien. Y de todo, yo le digo, hubo contribuciones como la creación de una radio, transitores que no había, que permitía, Mozambique es un país, me podría estar un día entero hablando de Mozambique, es un país naciente, producto de la colonización, que toda colonización es mala, pero la portuguesa es de las peores, porque era un país pobre colonizando. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Usaron el país como una forma de terminar con la cesantía en Portugal. Cuando se fueron, no había nada. Nosotros tuvimos que hacer clases de cómo atender el teléfono, de cómo atender las mesas, los garzones. Y en eso, los chilenos, algunos en cosas que no le correspondía a su profesión, pero tenemos lo que los gringos llaman know-how. El saber cómo. Que es importante. Una anécdota muy cortita. Y fuimos, uno de los proyectos del gobierno era hacer aldeas, porque ellos vivían dispersos, entonces había que juntarlos para ponerle todos los servicios que no podían hacerlo cuando estaban dispersos. Y a crearon una le pusieron Salvador Allende. ¿Para qué le cuento? Hicimos maletas, hicimos todo lo demás y partimos para Salvador Allende. Y los médicos atendían enfermos, los dentistas. Y yo estaba con Ricardo Iturra, hermano del autor del Venceremos, y nos mirábamos, profesor de historia, ¿qué hacemos nosotros acá? Y vimos a una señora que venía con su tarrito para sacar agua de un pozo. Pero sacar agua, un pozo que era un hoyo, y ahí metían el tarro y sacaban el agua. Y por supuesto a la señora se le resbalaba la cuerda. Le dije a Ricardo, ¿por qué no le hacemos un nudo? No, me dijo, que la cuerda es muy corta. Pero me dijo, en el campo levantan un palo, le ponen un palo atravesado, ¿cómo se llama? Un elemento fundamental, una palanca de primer grado. Entonces en una punta se pone el tarro, se sube un contrapeso, se baja y se sube. Lo hicimos con nuestras manos. Y a las 6 de la tarde éramos ingenieros, señores ingenieros, y éramos una especie de dioses, así que ya habían venido a la tierra a ayudar a la gente. Eso aporte, no fue un aporte gigantesco, pero fue un aporte. Por mi parte, hice clases en la universidad, en la Universidad de Molares, hice clases de material de filosofía al comité de Frelimo del Partido Gobierno. Participé en una serie de conferencias para el problema del agua, porque al final terminé viendo el problema del agua, y me mandaron 3 veces a Europa a negociar contratos.
O sea, un aporte. Y además, lo más importante tal vez, participé en la redacción de 4 leyes de suma importancia para el país. Así que el aporte chileno fue fuerte, muy fuerte. Una anécdota, una vez, un compañero que estaba muy mal donde estaba, no me acuerdo en qué país estaba, pidió venirse. Entonces, ¿pero qué sabe hacer? Es técnico en frazadas. No, eso de frazadas. Bueno, vamos a traer a alguien de frazada, un país tropical, donde teníamos, una vez tuvimos 44.5 grados de temperatura. Y le planteamos, estaba en un comité, le planteamos a los compañeros de Mozambique, no, me dijo, si lo necesitamos, porque necesitamos compañeros frazadas, hasta un técnico frazada, un maquinista de grúas del puerto, que venía de Iquique. Todos servíamos. Y los chilenos eran muy considerados dentro de la sociedad mozambicana, considerados por su trabajo y además porque hacían unas fiestas que eran chilenas y los tipos, habían 10 chilenos y 100 extranjeros. Eduardo, mira, fíjate que es importante lo que recuerda acá el abogado Miranda, porque él habla de medio millar de chilenos con un espíritu fuerte de internacionalismo. Es gente que perfectamente se podía haber instalado en Europa. De hecho, Carlos Villarreal, por decir, vivía en Francia y deja Francia para irse a un país subdesarrollado, colonizado, empobrecido. Era duro vivir en Mozambique, cuando además llevabas tú la pareja, la esposa, niños chicos, en un ambiente absolutamente inhóspito, por decirlo menos. Y allí los chilenos colaboraron. Yo rescato este punto como muchos otros que son desconocidos respecto al exilio. Mucho se critica sin ninguna causa, sin ninguna base, sin ningún argumento serio, de que el exilio fue poco menos que la panacea para los que salieron. Yo creo que muchos disfrutaron del mejor estándar de vida, pero la lejanía, la nostalgia, la ausencia de la familia, lo que había que hacer, no era un paraíso, no fue fácil, sobre todo cuando estaban impedidos de volver a Chile. De modo que estos chilenos mozambicanos fueron un importante aporte y yo creo que hablan muy bien del exilio chileno fuera comprometido. Sí. Siempre hay algo, nosotros le llamamos la nostalgia al mote con huesillo, porque siempre hay algo. Yo tenía a mis padres aquí de avanzada edad, mi mujer también, claro, y uno echa de menos lo que es Chile. Si uno se crió en Chile, yo llegué de cerca de 40 años a Mozambique, entonces no es lo mismo. Había un desabastecimiento feroz, porque las fuerzas productivas no se habían desarrollado, porque los colonialistas no las dejaban desarrollar. Entonces carecíamos de todo, incluso más de lo que en el tiempo de la Unidad Popular, el desabastecimiento artificial, porque producción había. La prueba es que apareció todo el 15 de septiembre, y ya estaban todos los negocios llenos de cosas. Es interesante, ¿Sí? perdón. Sí, no, Patricia antes señalaba de que, bueno, hacía el parangón, el contrapunto antes de la dictadura, por la dictadura y lo actual, y él consideraba que lo actual es mejor en el plano de la justicia. Sin embargo, hay una crítica permanente al accionar de la justicia. ¿Qué está fallando en este momento? ¿Cómo podría esto mejorarse para que la justicia sea oportuna, llegue a tiempo? Yo creo que hay que partir, mi opinión personal, que hay que partir por la formación de los juristas, por las universidades. Generalmente las clases que se hacen son clases en que un profesor, un doctor, lleno de títulos, habla y los demás escuchan. Falta más participación del estudiante. Por ahí empezamos, yo creo que por ahí empezamos. La otra cosa que hay que hacer es terminar de reformar los procedimientos. El procedimiento civil todavía es no es del siglo XX, del siglo XIX. Hasta hace poco los expedientes se cosían con un hilo. Entonces hay que reformar los procedimientos para hacerlo, primero, la presencialidad, que el juez esté presente en el juicio. Hoy día tuve un comparendo, no era muy importante, y el juez estaba online, como dicen ahora. Eso es inconcebible, que el juez no esté presente. No puede ser.
Y los han llamado a que vayan a trabajar presencialmente, pero no se cumple, ¿no? No se cumple. Están renuentes. No, porque empiezan los grupos de riesgo. Felizmente la Corte de Apelaciones de Valdivia, de la cual formé parte en algún momento, tiene yo fui el otro día, tenía 2 causas, tenía 6 ministros, 5 presentes, ahí. Y le dije yo, de aquí en adelante yo voy a ir a alegar presencialmente. Nos alegramos, me dijeron. Queremos verlo, estamos agradados de verlo. Yo de ustedes, ministro. Pero yo, como le digo, esta mañana realmente me asombré. Mire la cámara, por favor, ponga la cédula ahí suya ahí. Entonces no sé qué, no le vi la cara al juez porque estaba. No puede ser. Sí. Yo pienso que escuchando al abogado, a quien desde ya, digamos, reitero el agradecimiento por esta importante reflexión que ha compartido con nosotros y esta historia de vida. Qué interesante sería conocer mucho más en detalle todo este paso, digamos, del exilio chileno por Mozambique. Hoy en día, tal vez el desafío que tiene la justicia en Chile, bueno, obviamente es el tema del acceso. Si bien es cierto, hay corporaciones de asistencia judicial en comunas, ¿no es cierto?, en capitales provinciales, qué sé yo, se hace insuficiente, digamos, ante la mucha necesidad que hay, tanto en situaciones en que le afecta a las personas, situaciones que le han afectado por la crisis de seguridad, como en temas procesales de derecho civil, digamos, en ese sentido también que ganar mayor celeridad en los procesos, cuando los temas se judicializan, cuando la discrepancia entre dos personas, entre dos partes se judicializan, es un proceso largo, digamos. Entonces ahí la gente se pone en la disyuntiva de si tomar o no tomar alguna medida, sobre todo cuando el que está al otro lado de la mesa es alguien o es algo que tiene más espalda financiera que uno, digamos, para poder contratar un cuerpo de abogados mucho más potente que aquel al que puedo acceder yo a través de la asistencia judicial. Y además nuestro país, como ha crecido y se ha modernizado y ha cambiado, ¿no es cierto?, también aparecen nuevos sujetos de derecho y eso impone, digamos, la necesidad de modernizar la ley, ¿no es cierto?, los propios pueblos indígenas, las personas mayores, las mujeres. Usted mencionaba hacia el inicio lo malos que somos, digamos, para la convivencia familiar, ¿no es cierto?, lo buenos que somos para la violencia intrafamiliar. Pero eso no se soluciona con los tribunales. No, claro. El tipo que golpea a la mujer, aunque lo castiguen con 1000 años, va a seguir golpeando a la mujer. El agresor siempre es un agresor. Porque Estamos de acuerdo en eso. Es un problema de mentalidad, no un problema de jueces. Y saben que sí, una cosa que clara, el aumento de las penas no elimina la delincuencia. La delincuencia es un producto de una sociedad enferma, de una sociedad enferma de desigualdad. Y mientras haya desigualdad, va a haber delincuencia. Lo castigan a 5 años, a 10 años o a 15 años, da lo mismo. Van a seguir delinquiendo, porque el delincuente no piensa que lo van a pillar, no piensa que lo van a castigar y sigue delincuente. Además, bueno, es un tema que podría estar un año en verdad. Sí. Antes de irnos, nos quedan algunos minutitos. El derecho a la justicia. ¿Cómo se da eso cuando hay una persona que puede ser incluso injustamente acusada? ¿A dónde acude si no tiene dinero para pagar una abogado? Sí, ¿Está funcionando aquello? Lo planteó muy bien Eduardo. Dice, hay unas corporaciones de asistencia judicial que tienen tanta demanda que al final son buenos abogados, yo los defiendo. Los de defensoría laboral, por ejemplo, son excelentes abogados. Tiene un límite, no pueden defender a trabajadores que tengan un sueldo mayor a un límite. Pero el tema es que la demanda es excesiva. Es muy grande. ¿Cómo se puede mejorar el acceso a la justicia? A mí me tocó trabajar en un proyecto justamente en esa onda. Y la idea no era disminuir, es decir, aumentar la oferta, sino que disminuir la demanda. Porque muchas veces van a tribunales, igual que lo que pasa en salud, no sé si el doctor lo planteó, que mucha gente, el niño estornuda y lo llevan a urgencia, está urgencia llena. Acá también, el tipo tiene cualquier problema pequeño y a los tribunales. Crear, y ya propusimos eso y está funcionando, pero uno solo, el bus de la justicia, donde un vehículo se instala en una población y dice, vengan acá los que tengan problemas. Y se solucionan ahí. Hay que incrementar la mediación. Desconcentrar.
Desconcentrar. Que no todo el mundo Sí. vaya a los tribunales por cualquier pequeño problema que tenga. Mira. Eduardo, vamos concluyendo. Sí, vamos cerrando. Yo no tengo nada más que agregar que nuevamente agradecer el espacio que nos brinda ATV, ¿no es cierto? Agradecer a nuestro invitado y su conducción, sin duda, don Juan. Bueno, sí, despedirme de nuestros televidentes anunciándoles que pronto vamos a tener nuevos e interesantes invitados en este contrapunto a través de ATV Valdivia, la televisión Valdivia. Muchas gracias por la atención que nos hayan brindado.